la página Word? Claro que sí. Sí, se ve perfectamente. Gracias. Entonces, estamos en el módulo 11 que titula Gestión de crisis de la comunicación y de redes sociales. La gestión de crisis o management de la comunicación relacionado con las redes sociales envuelve varias etapas que incluyen primero la definición de lo que es la crisis, la estrategia, la detección de la crisis, la planeación, la ejecución y el seguimiento y además el levantamiento de los resultados. En realidad, según los expertos, hay dos tipos de organizaciones con respecto a las crisis. Las que tuvieron una crisis y las que van a tenerla. En otras palabras, toda organización, empresa, organismo, grupo, etcétera, tiende a alguna vez adquirir crisis. Por eso es necesario, y así lo ha visto el programa de esta maestría, que se cuenten con protocolos claros y voceros entrenados para contener la crisis internamente y comunicar efectivamente y a tiempo a los colaboradores. Entonces, por esa razón se justifica este módulo que va a desarrollar, planificar y gestionar la crisis o una potencial crisis. ¿Cuál es el objetivo general? Que el participante de la maestría adquiera o desarrolle conocimientos y habilidades para generar y gestionar estrategias de comunicación que le permitan prevenir, resolver y enfrentar situaciones de crisis en organizaciones públicas y privadas. Objetivos específicos. Se espera que los maestrantes sean capaces de identificar las particularidades de las crisis mediáticas de una organización, poder rastrear y registrar las posibles causas que desencadenan una crisis de comunicación, establecer acciones, criterios y medidas de control necesarios para responder a situaciones de crisis de comunicación en una organización, desarrollar un plan que integre estrategias, procedimientos y recomendaciones. Se fue el audio. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ya, Ahora tenemos sí. fallas. Gracias, tenemos fallas en la saturación de internet. Que le permitan prevenir, resolver y enfrentar situaciones de crisis en organizaciones públicas y privadas. Los objetivos específicos, se espera que los maestrantes sean capaces de identificar las particularidades de las crisis mediáticas de una organización, rastrear y registrar las posibles causas que desencadenan una crisis de comunicación, establecer acciones, criterios y medidas de control necesarios para responder a situaciones de crisis de comunicación en una organización, desarrollar un plan que integre estrategias, procedimientos y recomendaciones generales para el manejo de situaciones de crisis. El contenido analítico está dividido en 5 módulos y en el módulo 1 presenta herramientas y procedimientos de comunicación ante una crisis, lo que lleva a ver primero qué es una crisis, cuál es la tipología de la crisis, cuántas fases tiene una crisis. Otra vez se fue. ¿Ahora me escuchan?
¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Sí, Lo escucho muy bien, pero bastante bajito. Si estamos con problemas con el audio, es que estamos con otro micrófono. Ese es el problema. Bien, entonces en el módulo 2 tenemos las herramientas de procedimiento de comunicación ante la crisis, cómo detectar la crisis, cómo resolver la crisis y el plan de contingencia que se debe hacer como un plan más o menos de emergencia. El módulo 3 contiene los criterios y medidas de control ante situaciones de crisis, la preparación del protocolo de gestión y prevención de crisis de reputación. Y el módulo 4 tiene el manejo de crisis en redes sociales, las crisis de reputación online, que ya es algo muy específico. Y el módulo 5 contiene el plan de manejo de crisis, la preparación del plan de contingencia para prevenir las actuaciones de la marca ante una posible situación de crisis en redes sociales y análisis de casos reales, las buenas prácticas en gestión de crisis. El método de este módulo se considera el tiempo de curso que se divide de la siguiente manera. Un 80% estará destinado a la explicación de los modelos, metodologías y herramientas, y un 20% a analizar ejemplos de casos prácticos y a trabajar sobre ellos. Los recursos didácticos son videos y el uso de slides en línea. Los recursos humanos, ustedes, señores maestrantes, el docente y los administradores del programa de posgrado, y el sistema de evaluación que ya ustedes han visto en el anterior módulo, es digamos 3 módulos y un trabajo final, más una evaluación final, todos ellos divididos en 20 puntos, lo que hace un total de 100 puntos. Es decir, hay evaluación teórica con las lecturas y también hay trabajos que se deben realizar online. En bibliografía tenemos algunos ejemplos de algunas empresas importantes como Nestlé, etcétera, que han logrado superar la crisis, pero además tienen ya documentos preparados, protocolares para indicar qué es lo que se hace en caso de crisis. Vamos a ver a Herrero, a González Herrero con el marketing preventivo, a Lozada con redes sociales en situaciones de crisis, a Marín con protocolo y comunicación, a Martín Rodríguez con la comunicación para situaciones de crisis, a Piñuel, que es uno de los más conocidos porque muchos de ellos son administradores. En cambio, Piñuel evidentemente es un especialista en comunicación y que trabaja también en gestiones de crisis. Villafañe, que también trabajó mucho en gestión de corporativa y organizacional en términos de comunicación. Entonces, esto sería el programa del módulo 11, gestión de crisis de la comunicación y de redes sociales. Bien, si ustedes ven por conveniente, ya podemos desarrollar el primer tema de este módulo de la maestría. ¿Está bien? Adelante, Magister Johnny Campos. Muchas gracias, licenciado. Entonces, compartimos pantalla y entramos directamente a nuestros slides que hemos preparado para el efecto. Me van a avisar, por favor, si es que se va
sonido o es que no se está viendo el slide correspondiente. ¿Podemos ver? ¿Se está viendo el slide del PowerPoint? Sí, Sí, se ve, se ve. Gracias. Entonces, he preparado varios slides, pero quisiera entrar de lleno ya a lo que es el tema de la crisis, que tiene que ver en nuestro, digamos, en nuestra coyuntura contemporánea con las redes sociales. Entonces, obliga primero a ver cierto basamento teórico sobre lo que es la crisis. ¿Qué es una crisis en las redes sociales y cómo se produce? De manera resumida, siempre tener presencia en las redes conlleva muchos beneficios, pero también problemas y riesgos. Un mensaje desacertado, malinterpretado o malintencionado puede poner a alguien, a una empresa, a un grupo, etcétera, en problemas y en aprietos. Y diario escuchamos desafortunadas expresiones de, por ejemplo, personas muy importantes, conocidas del jet set, etcétera, que tienen estos problemas, pero también las empresas y organizaciones. Muchas veces los usuarios, un cliente descontento, un hater, discúlpenme el término, que es un anglicismo, pero se está utilizando mucho en este ambiente de las redes sociales y alguien podría traducir de ustedes a qué se refiere cuando decimos hater. ¿Qué es un hater? Son las personas que comentan negativamente sobre alguna publicación, más que todo con la intención de dañar. Exacto, muy bien, gracias por la colaboración, ¿no? Un hate, un odiador, uno malintencionado. Lo mismo pasa con un troll. Un troll sí es también alguien que provoca, pero en términos malintencionados. Estos haters, trolls, clientes, usuarios, no siempre se muestran en términos verídicos o como personas reales. Muchas veces se presentan de manera ficticia y ese es un encubrimiento que les permite decir muchas cosas que de manera personal o legítima quizá no se animarían ni lo dirían. Entonces, cuando menos se espera en términos grupales, organizacionales o como persona también, una crítica negativa hacia la marca, hacia la empresa, etcétera, se puede difundir rápidamente por la interacción de otros participantes. Es entonces cuando uno puede encontrarse en una crisis en las redes sociales en toda regla. Evidentemente, no todas las expresiones ni críticas crecen, pero algunas sí, ¿no? Hay algunos factores para que se vuelvan virales y hay ciertas formas de ver si realmente esto va a provocar una crisis o no. Estos reclamos que podrían tener un sustento racional tienen también un comentario crítico con alta carga emocional negativa. Entonces se juega con los dos lados o los dos factores, tanto racionales, pero también emotivos. Hay varios estudios que confirman que las noticias falsas o que generan enfado o frustración se expanden a mayor velocidad que las positivas o neutras. Ustedes saben que por definición muchos periodistas, muchos de los que dan cátedra respecto a la redacción periodística y la definición de noticias, etcétera, afirman que las noticias generalmente son malas, porque si son buenas, pasan a ser parte de las relaciones públicas. Hay una discusión al respecto.
pero estos estudios confirman que a todos nosotros nos gusta más leer noticias malas y en ese sentido, por extensión, también estos comentarios falsos o negativos, ¿sí? Por eso hay un otro estudio que dice, por ejemplo, que la prensa roja, ¿no?, la sangrienta, etcétera, es más acogida en una mayoría de la población, cosa que se puede también poner en tapete de discusión, pero estos estudios confirman que las noticias falsas se expanden más. Y a eso se llama el lado oscuro del marketing viral. Es decir, se puede hacer viral haciendo publicidad, propaganda, etcétera, en términos más o menos positivos, pero también en términos negativos. Podemos ver la antipropaganda y también antipublicidad. Pero evidentemente no siempre es culpa de los usuarios, es decir, del público que es ajeno a la organización, sino también una crisis puede producirse también por una mala reacción, ¿no?, de la propia empresa. Un comentario desatinado, un producto mal presentado o incluso una desatinada publicación propia. Eso es lo que también causa esta de la crisis. Por la amplia interacción diaria, ¿no?, que todos tenemos y la empresa también lo tiene, la protesta a través de las redes sociales es la mejor hoja de reclamos que existe. Eso es lógico. Las personas ya no van a reclamar a la empresa, ya no van a reclamar a las instituciones, por ejemplo, al protector de los consumidores, etcétera, sino ya directamente reclaman también en las mismas redes porque el usuario, la persona en general, sabe que tiene ese recurso que muchas veces ya se considera como un arma. Entonces, eso hace que también se tenga que considerar con mucha seriedad esta participación de los usuarios y sus comentarios en las redes sociales. Entonces, sí hay una manera de menoscabar, de prevenir, no del todo, porque claro, no hay magia, pero sí se puede por lo menos tener planes de contingencia. La pregunta que se tiene, ¿cómo se sabe si es un escenario de crisis? No es fácil esta respuesta, pero en el caso de las redes sociales, se puede considerar algunos factores que no son infalibles. Esto es que son aproximados solamente. Primero, el volumen de comentarios o reacciones negativas se dispara en un momento específico. Es decir, después de un reclamo clave, etcétera, va a subir el pico de número de comentarios negativos. Las críticas suben de tono y pasan a otros escenarios de influencia lejos de las redes sociales. Es decir, esas críticas van más allá del dominio de las redes sociales. Por ejemplo, pueden ir a un sustrato gubernamental, organizacional de vecinos, de padres de familia, etc. Entonces, ahí también ya se puede advertir que es una señal o un cierto diagnóstico de crisis. Y también el flujo de actividad relacionada con el tema negativo se extiende durante varios días o incluso semanas. Lo que puede parecer paradoja porque si se permite que pase a semanas, ya es difícil manejar esa crisis. Por lo tanto, no habrá que esperar mucho. Sin embargo, el lapso de tiempo también es un grado de percepción y de medida de que sí estamos en un escenario de crisis. Puede haber otros factores más. Sin embargo, lo que vamos a ver primero es la teoría de la crisis.
¿Cómo se define la crisis? Como la mayoría de las palabras viene del griego krino, que significa evaluar, juzgar o decidir. Por tanto, crisis no siempre debe ser entendida como algo negativo. Más bien, hace referencia a un proceso de cambio. Entonces, crisis, en varias definiciones de expertos, también significa cambio, ¿sí? No necesariamente un cambio negativo, sino podría ser también positivo. En psicología, por ejemplo, se menciona la crisis de la adolescencia, que es un proceso natural para el desarrollo y evolución del ser humano y por lo tanto no necesariamente negativo. Entonces, las crisis son momentos de cambio o de rupturas que puede producir este cambio. Muchas veces de un cambio repentino, lo que va a provocar incertidumbre y suspenso por no saber cómo concluirá este proceso. Digamos que sí, esto es algo que puede connotar cierta negatividad, porque el ser humano lo que más detesta es la incertidumbre, el no saber qué hacer luego. Frente a la crisis, las personas, las organizaciones, etcétera, las empresas, pueden adoptar dos tipos de actitudes. Una actitud pasiva y otra actitud analítica. Cuando se adopta un plan, una actitud pasiva, se ve la crisis como un hecho del destino que debía venir y que no tendría que hacerse nada. Y muchas veces el hacer nada también es un producto del pánico frente a acontecimientos externos. Son personas que se resisten a admitir otra realidad distinta. En cambio, hay también personas con una actitud reflexiva y analítica frente a la crisis y obviamente se va a hacer cargo del cambio, se va a enfrentar, va a profundizar en ese conocimiento de crisis, va a observar de manera realista, cosa que le va a permitir controlar de forma consciente y planeada los efectos potenciales desintegradores de la crisis y en este caso va a tener un miedo, pues es natural el miedo, pero un miedo controlado. ¿Sí? Hay un autor que dice en colación que frente a la crisis uno puede ser paloma o águila, pero nunca avestruz. ¿Cómo interpretamos esa metáfora dicha por uno de los que estudian esto de las crisis? Se puede ser paloma o águila, pero nunca avestruz. ¿Alguien puede interpretar este aforismo? Hace, hace referencia a la naturaleza de cada animal, ¿no? Y que esto puede análogamente interpretarse como la actitud que tenga un ser humano. Ser paloma es, yo considero, tranquilo. Ser águila, como es una ave De rapiña. de rapiña, entonces aprovechar. En cambio, el avestruz lo que hace es enterrar la cabeza dentro de la tierra o del agua y desentenderse, ¿no? Sí, no esconderse, ¿no? O sea, como el avestruz esconde la cabeza, puedes tener otras actitudes, pero nunca esconderte ante la crisis y eso es lo que dicen los expertos. Pasamos a la crisis en términos organizacionales. El término organizacional es genérico, engloba empresas, instituciones, etcétera, porque claro, todas ellas tienen el común denominador de organización. Entonces, crisis en ese ámbito, según Piñuel, es
responde a un cambio repentino entre situaciones, cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización, porque entre las dos situaciones, la situación anterior y la situación post-crisis, se produce un acontecimiento súbito, inesperado o extraordinario, frente al cual una organización tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno, como organización, y externo, como institución, frente a sus públicos. Entonces, la crisis puede dañar o comprometer seriamente la imagen, que es una categoría también comunicacional y administrativa de la organización, y el equilibrio interno, que tiene que ver con todos los públicos internos de la institución, pero además con los públicos externos, que también pertenecen a un grupo más o menos relacionado con la institución, y entonces ahí sí se puede producir una crisis. Los actores y elementos que pueden verse afectados por una situación grave que alcanza la categoría de crisis cuando los medios de comunicación, sí, aquí ya estamos viendo una presencia que motiva a este módulo, que es la comunicación, y también de la información suficiente sobre lo que está ocurriendo y comprometiendo la imagen, la credibilidad y la existencia de la compañía. Sobre la información, ustedes, colegas, saben que hay modelos, hay teoría en comunicación y algunas veces sí se ha visto. Y desde una perspectiva sistémica, por ejemplo, se dice que todo sistema puede variar al interior y al exterior también por la falta de información, y va a generar un factor importante que en teoría de sistemas se llama algo. ¿Alguien me podría decir, en teoría de sistemas, qué es lo que va a generar la falta de información o la poca información en el sistema? Lo que dijo hace rato, certidumbre e incertidumbre. Sí, la incertidumbre es una forma que daña a la organización, al sistema, y que va a desordenar. Sí, es un estudio importante, y por lo tanto, este factor de comunicación y de información son importantes bajo la imagen, la credibilidad y la existencia de la compañía. Los actores de toda organización son públicos susceptibles. ¿Por qué? Porque, claro, muchos de esos públicos dependen de la institución, de su sobrevivencia, y también es, digamos, una situación interdependiente. Afectamos a la institución y la institución nos afecta, principalmente si somos grupos o públicos cercanos. Entonces, Costa, que es un español que ha estudiado mucho sobre principalmente los factores organizacionales como los públicos internos y externos, ha hecho un cuadro resumen de qué actores internos y externos influyen en las instituciones. Él divide actores internos o externos que están relacionados también con públicos internos y externos, y también subdivide entre tradicionales y no tradicionales. ¿Cuáles son los actores internos tradicionales? Los empleados de la institución, los sindicatos, la dirección general, la dirección de comunicación, lo jurídico, lo financiero, seguridad interna, dirección de recursos humanos, la dirección comercial, el consejo de administración y otros que pueden caracterizar en particular una institución. ¿Cuáles son los actores externos? Proveedores, clientes, competidores, distribuidores, consumidores.
¿Cuáles son los no tradicionales en actores internos? Los accionistas, los prestatarios, los técnicos de trabajo, y los actores externos no tradicionales son el grupo de presión, el medio político, el ámbito local, regional, nacional, las asociaciones de consumidores, los usuarios, los medios, el Estado, las instancias gubernamentales, la policía, los tribunales. Entonces, esta clasificación de Costa es general y se puede especificar en tanto el tipo de organización que se esté viendo. Aquí hemos sacado de otro texto, pero es importante ver un ejemplo para ver que esta relación de públicos y de factores internos y externos de una institución. McDonald's, como ustedes saben, es una empresa, una transnacional, si se quiere, representativa, porque ha trabajado mucho con esto de las crisis, porque siempre hubo reclamos, siempre hubo intervenciones, etcétera, y es atacada por muchas organizaciones. Por lo tanto, es un ejemplo, digamos, paradigmático de consideración entre factores internos y externos o públicos internos y externos. ¿Cuál es la última crisis que tuvo McDonald's? ¿Alguien se acuerda? ¿O qué crisis tuvo McDonald's? Una de las más comentadas es lo que fue expulsado, ¿no? Del país, o sea, el producto. En realidad nadie le ha expulsado a McDonald's, pero tuvo que cerrar, ¿verdad? Y tuvo que cerrar por varios factores, y uno de los factores evidentes eran los consumidores. ¿Qué problemas tuvo en Estados Unidos McDonald's? A ver, ¿cuál fue el factor? ¿Alguien? Adelante, adelante. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora, sí, ahora. Y alguien quería decir algo. Adelante, por favor. ¿Qué pasó con Ronald McDonald, que ya no se ve por ningún lado? Hola. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Lisa, se está entrecortando, debe estar un poco mal la señal. Sí, ahora sí se escucha. Ya. A ver, ¿qué pasó con Ronald McDonald? Les decía. Dependiendo de qué ámbito geográfico se habla, ¿no? Porque, bueno, en Bolivia, por ejemplo, no tuvo la aceptación necesaria, tuvo que cesar porque eso ha afectado la imagen de esa empresa. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido demandas inclusive por el trato, una de las últimas demandas, pero también por el tipo de carne de res que se usaba. Y bueno, ha tenido múltiples demandas, ¿no? Incluyendo a sus propios trabajadores. Así es. Entonces, esta transnacional es importante para el análisis. Comentaba sobre Ronald McDonald, que era el payaso que se presentaba en los locales y que ya no amaba, y muchos atribuyen la culpa a una película de un payaso terrorífico, ¿no? Que es It. Entonces, aunque no se haya esperado ni querido, etcétera, los niños no querían ver al payaso porque influyó, ¿no? De alguna manera, eso dice el artículo, esta película de It, el payaso asesino, tenebroso o algo así.
Lo mismo pasó, por ejemplo, haciendo una relación con una cerveza mexicana que se llamaba Corona. Sí, tuvo que un poco bajar el perfil por esto de la pandemia y así también lo han declarado sus directivos. Entonces, en McDonald's, los expertos han dividido entre grupos representativos. Por ejemplo, los que tienen los bonos de McDonald's, los bancos, los competidores, los proveedores, el gobierno, los accionistas, los sindicatos obreros, los empleados, los ambientalistas. Y esto de los ambientalistas sí se toma en serio McDonald's, porque, por ejemplo, McDonald's ha tenido que comprometerse ya hace varios años atrás en despachar las hamburguesas en contenedores de papel y no de plástico, precisamente por las peleas, ¿no?, de los reclamos de los ambientalistas y también del gobierno, ¿sí?, que también tiene que ver con esto de la protección al medio ambiente y la salubridad y seguridad del empleo, porque claro, si abrimos videos respecto a McDonald's, vamos a ver que se ha encontrado también algunas cosas que no se deberían encontrar en una hamburguesa. Por supuesto que tiene que ver, por ejemplo, con la agricultura o la protección del medio ambiente, porque McDonald's ha hecho un desarrollo genético de pollos que no tenían patas y tampoco cabeza. Era una masa de carne y que les hacía desarrollar con inyecciones. Entonces ya no era pollo, eran unos monstruos genéticos, ¿no? Hay un video que, a ver si ustedes lo buscan en YouTube, que dice El jardín del doctor Frankenstein. ¿Sí? Ahí se menciona este caso. Pero ellos vendían sus hamburguesas llamadas de pollo. Y el gobierno le dijo, no puedes ya denominar pollo a esta monstruosidad. Si quieres vender, explica qué es, pero no es pollo, no tiene patas ni tiene cabeza, entonces no puede ser un pollo. Tuvo que retirar ese monstruo genético por presión de organismos estatales. Obviamente, McDonald's tiene que también considerar a los de las franquicias, a los restaurantes, a los niños, a los de ciudadanos de la tercera edad y otros. Sí, en Bolivia no tuvo problemas porque, claro, la manera de cómo comemos y qué comemos, etcétera, más o menos como que chocó con la política de McDonald's, porque los dueños o los que se han adjudicado la franquicia McDonald's en Bolivia proponían también vender salteñas. Y los dueños de McDonald's les han dicho que no se puede porque las salteñas tienden a echarse a perder al día siguiente o por la tarde. Entonces no podría presentarse salteñas en un local de McDonald's, menos Yahua. Entonces, bueno, hay también, ¿no?, un estudio al respecto, entonces también se puede encontrar eso en YouTube. Bien, entonces, este es un ejemplo que puede variar y les voy a dar un trabajo in situ ahora a los asistentes. Este trabajo va a valer 2 puntos, pero no puntos extras, ¿sí? Son 2 puntos extras. No se escucha la instrucción, por favor. Ya, voy a volver a repetir. ¿Se me escucha? Se le escucha. Ya. Voy a volver a repetir. Les voy a dar un trabajo para 15 minutos en línea ahora, in situ. Lo que van a hacer es, considerando este cuadro generado por Costa, realizar
Un ejemplo puede ser con la COP, con la Caja Nacional de Salud, con la universidad, con la alcaldía, con la policía, con Pollos Copacabana u otra empresa de pollos en la ciudad, en Bolivia o donde estén ustedes, hacer esta división de actores internos y actores externos. No se fijen en los tradicionales o no tradicionales, eso no es importante, sino ver qué actores internos y externos tiene cada una de estas organizaciones. La COP, por ejemplo, ¿cuáles serán sus actores internos y sus externos? ¿Sí? Considérenlo, hagan el ejercicio y luego vamos a participar individualmente. Para eso tenemos 15 minutos. Son las 3 menos 5. ¿Está bien hasta las 3:15? Sí, Muy bien. Entonces vamos a apagar el volumen nomás. No salgan de la clase en línea. Y a las 3:15 voy a solicitarles que me lean el trabajo. ¿Sí? Va a estar en pantalla nomás esto para que ustedes puedan trabajar la institución que ustedes puedan escoger. No tienen que ser muchos actores internos ni externos. Digamos lo suficientes. Ustedes considérenlo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Entonces, por favor, procedan.
No, todavía.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Bien, los que han podido concluir el ejercicio, alguien está con micrófono abierto, por favor. Los que ya han concluido el ejercicio pueden estar exponiéndolo. Primero, antes de exponer, por favor, digan su nombre completo para el registro. Repito, no incluye la nota general, solamente son 2 puntos extras por la participación. Así que los que no han hecho, no se preocupen, no les vamos a restar puntaje. Y los que sí han hecho, les vamos a dar 2 puntos extras. Entonces, quien quiera puede empezar. Adelante. Primero, su nombre completo. Agustina. Agustina. A ver, la dama primero. Por Su supuesto, nombre adelante. completo, por favor. Agustina Quispe Macías. Quispe. Adelante, estimado. Yo hice el trabajo con la Caja Nacional. Entonces, en esta ¿Ya? Caja Nacional lo que pude encontrar en lo que son los actores internos es el gerente general, el gerente de salud y la gerente de administración financiera, gerente administrativa financiera. En el ¿Ya? grupo de staff está lo que es la unidad de comunicación, está la asesoría legal, está también la auditoría también, ¿no? Y como otra parte también a ese mismo nivel está transparencia. En los actores externos estarían primero los asegurados, todos los que aportan a la caja. Y en lo que serían sus competidores externos está la caja bancaria, la caja petrolera, la caja de caminos, estarían ellos. En lo que son los no tradicionales, dentro de los internos, ahí no encontré más que tal vez las unidades, las diferentes unidades que se encuentran a nivel nacional en cada departamento. Y en los no tradicionales, en los actores externos, estaría lo que serían el Ministerio de Salud, porque está también con ellos, también están los medios políticos, con ellos que siempre están detrás de la caja, ya que es una instancia de gobierno también, ¿no? Ese sería el análisis que hice, Magíster. Perfecto. Por favor, dígame, ¿dónde se encuentran los enfermeros o enfermeras, los médicos y
los médicos especialistas y los trabajadores de servicio. Estarían en los no tradicionales, porque en los tradicionales solo están el cuerpo directivo en realidad. Y Ya, en pero los no son, tradicionales, en los actores internos estarían los enfermeros, los trabajadores de salud, inclusive estarían en el servicio de limpieza. sí, muy bien, excelente. Entonces también son actores internos porque son trabajadores con diverso rango, digamos, ¿no? Muy bien, estimada Agustina. El siguiente, por favor. Buenas, mi nombre es Juan Reinaldo Tarqui. Muy bien, adelante, Juan. Yo hice de la Universidad Pública del Alto. Los actores internos son el Sindicato de Trabajadores Administrativos, que aglutina a todos los trabajadores, la Federación Universitaria Local, que aglutina a todos los universitarios, los docentes, que está representado por la Federación Sindical de Docentes. Ahí Muy también están unidades administrativas, direcciones administrativas, jefaturas y otros. En los actores externos tenemos a la CUP, universidades que pertenecen al sistema universitario boliviano, la COP, FEJUVE, Alteña, Caja Cordes y la policía. Eso sería el análisis, magíster. Excelente. Ahora, me aquí hay permite, yo también hice de la UPEA. Muy y bien, probablemente nombre podamos completo. complementarnos o... Nombre completo, por favor. Para Sí, los registros Miguel de Ángel nombre. Cañaviri Robles. Adelante, licenciado. Sí, sobre los actores internos, yo encuentro a las autoridades en sus diferentes niveles, ¿no? E instancias de representación, órganos de representación, agrupaciones o frentes políticos internos, ¿no? Bien. Medios de difusión de la universidad, que son actores internos, docentes en general, administrativos de diferentes rangos y estudiantes. En los actores externos, el gobierno en sus diferentes niveles, ya sea el nivel central, el nivel regional, el nivel local, etcétera, porque tienen que ver con la vida institucional. Población del Alto, es decir, ¿qué opina la población sobre su universidad? Los medios de difusión, somos objeto de noticia muchas veces por diferentes razones. Estudiantes secundarios, es decir, cómo está la imagen de la universidad como para los estudiantes en la posibilidad o eventualidad de ingresar a esta universidad. Profesionales que ven también con expectativa las posibilidades que plantea desde el ámbito laboral esta institución. Instituciones no gubernamentales. Y por supuesto, como competencia, si se quiere, o como pares con quienes reflejarse, otras universidades. En realidad, las universidades, las más cercanas, las del sistema, pero también hay que medirse seguramente con las privadas. Ese sería el trabajo, Magíster Campos. Muy bien, gracias. Una pregunta. Buenas tardes. Un ratito. Preguntaré antes de que se nos vaya, porque es un tema también de ubicación de públicos. Tanto a Juan Reinaldo como a el licenciado Miguel, el tema de la COP. Claro, Juan Reinaldo menciona a la COP como parte de actores externos. Y el tema es, los estudiantes, los administrativos, creo que no hay dudas al respecto, son afiliados y de hecho trabajadores. Pero ¿cuál es el estatus de afiliación tanto de los estudiantes como de los docentes respecto a la Central Obrera Boliviana? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo no puse a la Central Obrera Boliviana porque no es un actor pleno, digamos, al interior de la universidad. En realidad, la universidad, a través del estamento administrativo, participa como público interno de la Central Obrera Boliviana, pero la COP no puede dirigir los destinos de la universidad, aunque puede hacer como grupo de presión a través del sindicato, nada más. Muy bien. Está bien esa consideración porque, claro, debemos ubicar más o menos de manera nítida quiénes son o quiénes no son respecto a la institución. La que quería participar, adelante, por favor, su nombre completo. Gracias. Inga López Quiroga.
Yo hice también de la Caja Nacional de Salud, porque es un tema ahorita en conflicto. El tradicional es el gerente general de la Caja Nacional, que está Erlan Tejerina, está después el gerente de Servicio de Salud, que se encuentra Pablo Aparicio, la dirección jurídica Rocío Guachalla, después está la Dirección Nacional de Hospitales, que se encuentra en este momento la doctora Jackie Jiménez. Existe una unidad de comunicación, la gerencia administrativa, financiera y auditoría. Los actores externos que yo he identificado son los asegurados, el ASUS, existe un directorio que también es parte externa de funcionamiento, de seguimiento de la Caja Nacional, están los proveedores, los medicamentos, está el Ministerio de Salud y Deportes que también tiene un trabajo coordinado. Si bien en el tema de no tradicionales, yo le he colocado, sí, este tema de los trabajadores, médicos, limpiezas, pero también están los órganos internacionales, por ejemplo, UNICEF o OPS. Después, los grupos de presión que yo he identificado y el problema que tienen la Caja Nacional son los sindicatos, que está FENSEGURAL, está SINRA, están los médicos trabajadores de Casegural. Eso sería. Ya. Habrá que variar esto, porque en realidad los sindicatos, Casegural, etcétera, son actores internos. Son actores internos, no son externos. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan en la caja. Por lo tanto, deben ser incluidos en actores internos, por favor. Ya, yo personalmente los he puesto en externos porque sus verdaderas funciones y roles no son la que ahorita ejercen, ¿no? La presión del cambio de la autoridad. Ese no es su función, ¿no? Entonces, pensando en eso, los he puesto externos, pero claro, tiene razón, son trabajadores internos, pero realmente se han desviado de sus verdaderas atribuciones, ¿no? Sí, por eso es que son grupos también que causan crisis. Por eso mismo habrá que ubicarlos. Bien, muchas gracias. Adelante, el que sigue. ¿Quién más va a exponer? Magister. Adelante, nombre completo, por favor. Nombre completo. Flavia González. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Adelante, por favor. Ya. Yo hice sobre la alcaldía, o sea, cualquier alcaldía. Ya, adelante. Los actores internos tradicionales son los empleados en general, direcciones y jefaturas por área, ¿no? Economía, finanzas, educación, dirección humana, dirección de transportes y vialidad, medio ambiente, salud y el área jurídica. Otro de los actores internos es la intendencia y el tema de seguridad o la dirección de seguridad ciudadana. En no tradicionales, dentro de los actores internos están los militantes del partido que fungen la alcaldía, o sea, el ejecutivo y también el legislativo. En actores externos está la ciudadanía en general del municipio correspondiente, los gremios de transporte, comerciantes y empresarios pequeños, medianos, grandes y también artesanos. Sean estos empresarios en el área productiva o de servicios. Están también los proveedores de servicios, que entre ellos puede ser Emaverde y otro tipo de empresas que terciarizan y les dan y ejecutan servicios del municipio. Están también instituciones que afilian a concejalas, concejales, a los mismos municipios, que es la FAM. Por otro lado, están los políticos oficialistas y de oposición como actores externos, los municipios aledaños y los órganos del Estado. Como actores externos no tradicionales, están los grupos de interés que presionan al municipio para cosas, obviamente, de que les beneficia o les perjudica, pero para allanar eso.
los medios de comunicación, los grupos religiosos y los patrocinadores de la campaña para que gane el partido y llegue a la alcaldía o a concejales. Ya, está bien. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Y habrá que aclarar algo porque entre los actores externos es importante mencionar a la gobernación y al Estado mismo porque hay responsabilidades llamadas concurrentes. Por ejemplo, la educación y la salud, donde sí intervienen ambos organismos con la alcaldía. Entonces, habrá que considerarlos también de manera importante porque claro, hay, digamos, hospitales o ambientes de salud que dependen de la gobernación o del Estado, pero también otras de la alcaldía. Entonces, hay cierta concurrencia que se debe mencionar. Luego está bien. Muchas gracias. Magisa, no, me ha llegado una duda. Al poner la dirección de salud, ¿no está implícito eso? ¿Habría que expresarlo en escrito? Sí, hay que expresarlo porque es propio de una de las funciones más importantes de la alcaldía, ¿sí? Las funciones importantes está salud, educación y otros. De salud. Sí. Ya. Muy bien. Siguiente, por favor, ¿alguien quiere además? Yo, Magister, mi nombre es Lidia Aguirre. Yo hice en relación a la alcaldía de Potosí. Adelante, señora Lidia. Ya, en cuanto a actores internos en tradicionales, la alcaldía está constituida por empleados sindicalizados a contrato, a libre nombramiento. Asimismo, también tiene las diferentes secretarías, que es financiera, de desarrollo económico, desarrollo territorial, desarrollo humano, movimientos sociales, secretaría general. Y asimismo también cuentan con sus direcciones, jefaturas y dependientes de despacho, que es la Secretaría General, sería Movimientos Sociales, Recursos Humanos, y también dentro de esta estructura estaría el Consejo Municipal. Como actores externos estaría la sociedad en general, que generan, que asimismo también algunos llegan a ser clientes por el pago de los impuestos. También los distritos que van generando, como anualmente se programa en el POA los proyectos, entonces van a hacer seguimiento de los proyectos inscritos. En no tradicionales estarían dentro de esa estructura con actor interno algunas empresas que van a ejecutar los proyectos, ONGs que dan financiamiento contraparte en algunos proyectos y los proveedores como en el desayuno escolar. Y en actores externos existirían diferentes grupos de presión, sociales, políticos, asociaciones de diferentes áreas, comerciantes, salud, algunas direcciones descentralizadas del gobierno, medios de comunicación, la gobernación, que tal vez a veces tiene un trabajo conjunto con la alcaldía. Por ejemplo, el COEM, que se elabora, que por el tema de la pandemia han hecho reuniones con diferentes sectores y han sacado resoluciones que se tienen que ser de cumplimiento estricto. Eso sería, Muy Alicia. bien. Bien, una preguntita antes de darle al siguiente. Nos está, digamos, describiendo lo de la alcaldía de Potosí. Comentarle que, por ejemplo, en el Alto, la FEJUVE, ¿sí? Es fuerte, ¿no? Tiene mucho peso frente a lo que hace o no hace la alcaldía del Alto. ¿Dónde lo ubica usted a FEJUVE respecto a la alcaldía de Potosí? Referente a la coyuntura, como es diferente en cada ciudad, en cada departamento, Potosí estaría fracturado, tanto en municipios como provincias, como ciudad. Por ejemplo, hay dos FEJUVs. Hay una FEJUVE que sea institucionalizado, o sea, que sea ratificado, y otra FEJUVE paralela, así como el comité cívico. Ahí el comité cívico debe ser ratificado, debería haber llamado elecciones, pero entre ellos mismos se han prorrogado. Entonces, no, FEJUVE como que no sale mucho a la palestra para exigir ni proyectos ni nada, a menos que sea de conveniencia. Aquí más hacen lío o salen a presión social cada distrito, o colegios, o distritos, o institutos, dependiendo a su proyecto, porque ellos vienen a exigir el cumplimiento de su proyecto y van a bloquear la alcaldía hasta que se les dé solución. Entonces, no hay una organización central que pueda estar con la batuta
exigiendo en uno todos los derechos, porque hay mucha incapacidad dentro del municipio, ¿no? No es Muy bien, unido. Hay diferentes TEJUBs y diferentes organismos que se han parcializado, son paralelos. claro. Sí, pasa en todos lados. Gracias por la aclaración. El siguiente, por favor. ¿Alguien más? ¿O ya Sí, estamos? ¿cómo está? Buenas tardes. Yo, por Buenas favor. tardes. Nombre Ya, completo, por favor. Daniela Urquiola Valdivieso. Daniela Aurora Urquiola Valdivieso. Adelante. Yo Sí. hice de Pollos Copacabana, precisamente de la crisis que tuvieron hace unos años atrás respecto a su elección de la Yahua. No sé Ya. si han podido escuchar. Bueno, en realidad lo han cambiado, ¿no? Una característica de Pollos Copacabana era que muchos clientes les gusta mezclar incluso la Yahua con mayonesa y bueno, Sí. es parte, digamos, de los usuarios y clientes de Pollos Copacabana. Sí. Y ellos años atrás decidieron que en lugar de servir la tradicional Yahua, la empezaron a fabricar en sachet. Entonces, con conservantes, más o menos como el ketchup que dan en sachet, así. Y para ellos, en un principio pensaron que se iba a cortar los costos, ¿no? De fabricar una Yahua manual, diario, que el tomate y el locoto fácilmente se dañan, por eso tiene que ser al día. Entonces Sí. decidieron cambiarla por una salsa picante parecida a la Yahua, pero en sachet. Ajá. Y lo cual derivó en una crisis, ya que los usuarios y su principal clientela protestaron en las redes sociales, incluso en el mismo local, en las mismas sucursales, pidiendo que les Ya. devuelvan la tradicional Yahua, por la característica que tenía, ¿no? Entonces, les empezaron a pedir que vuelva y ellos sufrieron una crisis porque obviamente ya tenían proveedores para el Claro. nuevo sachet, para la salsa. Sin embargo, tuvieron que hacerle caso a su público y tuvieron que retomar esta producción casera, ¿no? Del Yahua diario. Entonces, en ese caso, yo he considerado que los actores internos tradicionales sí han sido dirección general, el dueño, que son los que Ya. toman las decisiones, los empleados, obviamente, porque sí había un grupo de empleados destinados diariamente a hacer la tradicional Yahua, ¿no? Del tomate, el locoto, que de alguna manera incluso querían hacer recorte de personal con esto, pero bueno, no lo han logrado porque sí los han Ya. vuelto a necesitar. Después, la dirección comercial también, que ha tenido que tomar decisiones en cuanto a la crisis monetaria que se les ha venido por los proveedores que ya tenían de la nueva salsa, querían adquirir. En actores externos están los proveedores, los clientes y consumidores también, ¿no? Porque son los principales que, digamos, los han puesto en conflicto, dada la Ajá. exigencia que han tenido. En la parte no tradicional, en actores internos, la verdad no he podido rescatar a alguien porque ellos no trabajan con accionistas, es un solo dueño, es de una familia, la industria de Ya. pollos y café Copacabana, pero Ujú. sí en actores externos ha habido un grupo de presión local, porque Pollos Copacabana sabemos que tiene su preferencia y su clientela acá en la ciudad de La Paz. Entonces, toda esa Así es. clientela ha generado presión local y para que obviamente se le devuelva el producto que ellos tanto querían. Muy bien, excelente. Buen ejemplo de Pollos Copacabana. Pero tengo una duda. No rebajaron la Yauja, pero rebajaron el tamaño de las presas, que es lo que también reclama los consumidores. ¿Por qué venden presas tan pequeñas, Pollos Copacabana? Sí, exacto. Oh, yo no trabajo ahí, no sabría decirle. Sí he hecho Claro, un estudio del caso de la Yahua. ya, He realizado el estudio de crisis precisamente, es por eso que digamos en ese caso en específico, pero sí sé que bastante gente incluso les hacen memes, ¿no? sí, De la sí. pierna de pollos, que no es de un pollo, es de una paloma, de un pájaro pequeño, les hacen memes, pero no llega a tener tal vez tal impacto como ha tenido en ese tiempo la Yahua. ¿No? Los consumidores, no solamente en las redes sociales, no es que han hecho memes, sino han protestado
les han exigido que se vuelva a cambiar la llajua, han ido a los locales a exigir, o sea, esa más ha sido una exigencia, no tanto una protesta en cuanto al tamaño de la presa, porque sabemos que incluso hay clientes que, si bien un porcentaje dice que es muy pequeño, y yo también estoy dentro de ese porcentaje, por lo que no lo consumo, porque me parece muy pequeño para el precio, pero hay otro gran porcentaje, y creo que es una gran mayoría de sus consumidores fieles, que no les importa tanto el tamaño de la presa, ¿no? Sino que siguen yendo pese al tamaño y al precio, además. Bien, por lo menos se ha conservado la llajua y está muy bien eso. Gracias por la participación. ¿Alguien más? Profesor, Adelante, sobre el punto adelante. Freddy Chipana. Adelante. Lo mismo era, sí, dos cositas simplemente en el externo, ¿cómo es? Factores externos, creo que han denominado. Factores externos, sí. Actores externos, exacto. Estaría pues, el gobierno municipal, ¿no? Sí. Porque ellos hacen el control sanidad, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Claro Y en el no tradicional también está, pues, y esto es muy importante, me parece, ¿no? Estarían los famosos juicios laborales, los tribunales, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que tienen problemas y como ha sido varios casos de ellos, ¿no? Pero simplemente eso he añadido, ¿no? En no tradicional, el ámbito jurisdiccional, los tribunales, sobre todo en materia laboral, y en actores externos estaría el gobierno municipal del lugar, ¿no? Es decir, del Alto o de la ciudad de La Paz, que es diferente según dónde está ubicado la agencia de Pollos Copacabana. A ver, ¿qué más? No, faltaría ahí en los actores internos un departamento de marketing que debe haber seguramente, porque está viendo que hay 4 iconos que decían, únete, acércate a nosotros, danos tu opinión, contáctanos. Es una campaña interesante de cómo involucrar a los clientes, a los consumidores, ¿no? Al consumo de este producto. Muy bien. Gracias, doctor, por la contribución. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O cerramos? Si me permite, Magister. Adelante. Nombre completo, por favor. Paul Delgado Susaño. Adelante, licenciado. Yo había hecho esto de la Central Obrera Boliviana. En sus actores tradicionales o internos he podido ver yo al Ejecutivo, a los dirigentes, a las confederaciones que aglutina obviamente, ¿no? La Central Obrera Boliviana, las federaciones y también los trabajadores que obviamente hacen parte de las diferentes, ya sean confederaciones o federaciones. Acá también veo dentro de lo que es las diferentes centrales obreras regionales y departamentales, y también los medios de difusión que tienen, en el caso, por ejemplo, de la Confederación de Trabajadores Campesinos, que tienen, ¿no?, algunos sus medios de difusión. En los actores externos o no tradicionales, el gobierno con sus diferentes niveles, los empresarios que aglutinan a los trabajadores, ¿no?, los empresarios privados, la población en general, los medios de difusión, las ONGs, que algunos o alguna vez han colaborado también con las federaciones o confederaciones, y por supuesto también los derechos humanos. Muy bien. Licenciado. Antes de pasar, licenciado Paul, una pregunta. ¿Cuál es el estatus o la consideración que se hace a la presencia del campesinado de parte de la COP? Porque claro, habrá que recordar la definición en estricto sensu de lo que es un obrero y de por qué no se considera del todo al campesinado o al campesino obrero como tal. ¿Ha tomado en cuenta eso? No, pero por lo menos con la pregunta que usted me hace, yo considero que, por ejemplo, el campesino es dueño mismo de su producción, ¿verdad? O sea, sí, él mismo es empleado y él mismo es dueño. Entonces, hasta ahí esto, ¿no? Por ejemplo, el dirigente máximo tiene que ser minero. Entonces, ahí hasta podríamos ver nosotros que hay cierta discriminación, porque no puede acceder más que solamente un dirigente minero pueda ser ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Sí, es cierto. Licenciado.
Adelante, nombre completo, por favor. Rudy Gorachi. Bueno, yo hice igual sobre la COP, pero quizá agregar a lo que ha dicho el compañero, en los no tradicionales también entrarían los otros gremios que de repente no están sindicalizados, ¿no? En términos de la Central Obrera Boliviana, como los transportistas, o de repente lo que está de moda ahora, que son los trabajadores de plataforma, que son estos los delivery, ¿no? Que no tienen una relación obrero-patrona y en tal sentido no ingresarían dentro del conjunto de trabajadores, al igual que otros, ¿no? Como los trabajadores campesinos, que muchos de ellos también no tienen tierras y directamente trabajan para los patrones hacendados, que todavía existen en varias regiones de Bolivia. Eso, y quizá en los actores externos, institucionales, tal vez mencionar al Estado representados principalmente por dos ministerios, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Presidencia. Eso. Muy bien. Muy bien. Excelente. Buena contribución, licenciado Gorachi. ¿Alguien más? Bien, entonces, muchas gracias por la participación, estimados colegas. Muy buenas contribuciones. Y es el ejercicio que nos va a ayudar necesariamente a poder ubicar a estos actores internos y externos que influyen mucho, algunos más y algunos menos, pero influyen en generar a veces crisis que no necesariamente tienen que llegar a un término negativo, sino entendiendo la crisis como cambio y como un potencial desarrollador, ¿no? Desde una perspectiva incluso dialéctica, como diría un marxista convencido. Entonces, pasamos al tema de la crisis en el ámbito organizacional. Y Westphalen, que es un estudioso de las organizaciones, ve algunos rasgos comunes de las crisis en las organizaciones. Uno de los primeros rasgos en común es la sorpresa, pues no existe ninguna crisis totalmente anticipada, puesto que si sería así, serían fáciles de superar. Entonces, tiene una presencia relativa de sorpresa, que va a hacer ruido y que va a, digamos, perjudicar en los planes regulares de la organización. Pero asimismo, como tampoco son totalmente impredecibles, generalmente no van a causar un terremoto, ¿no? Una destrucción total de la organización, sino más bien disfunciones puntuales. Ustedes saben que desde la perspectiva del funcionalismo hay dos caras, ¿no? De una organización, que son sus funciones y disfunciones, y esas disfunciones se las tiene que evitar, anular o prever, porque claro, las disfunciones provocan anomalías que se pueden controlar, ¿no? Hasta donde se puede, porque hay mecanismos de anular esas disfunciones, principalmente desde la teoría de del funcionalismo. Aquí en las teorías de la organización desde la perspectiva comunicacional y desde la corriente norteamericana, mencionan mucho la imagen, ¿sí? Por eso mismo muchos critican a estas teorías porque dicen que la imagen no es lo más importante de una organización, sino es en términos comerciales, porque la imagen es una categoría más bien más ligada a las relaciones públicas. Entonces, hay otras visiones también respecto a esto de las crisis, pero en una mayoría de los teóricos de la comunicación respecto a las organizaciones mencionan lo que es la imagen. Otro rasgo general de la crisis, según Westphalen, es la unicidad. Ninguna crisis producirá un desequilibrio igual. Cada crisis es única debido a que rara vez dos crisis tienen las mismas causas. Y llegando el caso, las mismas causas jamás tendrán las mismas connotaciones. No van a crear los mismos problemas. Las mismas causas jamás producirán los mismos efectos. Entonces, desde esa perspectiva,
cada crisis es única y por lo tanto hay una unicidad en su naturaleza. 3. Siguiendo a Westphalen, dice que un rasgo principal de la crisis es también la urgencia. Toda crisis crea una situación de urgencia y de emergencia, caracterizada por las complejas dificultades que hay que afrontar y por la cantidad de informaciones de carácter negativo que hay que atajar, ¿no? Por esto de la preferencia de la negatividad en la información y noticias de la sociedad. Los medios de comunicación avanzan mucho más deprisa que las reacciones de la organización, ya que los medios pueden tratar el suceso en tiempo real y la empresa debe encontrar las causas que provocó la crisis. Entonces hay un relativo atraso que no es de voluntad, sino de naturaleza respecto a la información de los medios y la información oficial del organismo. Al mismo tiempo que atender a los medios para dar explicaciones. Es por este motivo que ganar la apuesta de la comunicación en periodo de crisis es sobre todo ganar tiempo. Por lo tanto, sí se recomienda un organismo, cualesquiera que sea su nombre, para encargarse de la información y la comunicación a la sociedad respecto a la organización. 4. Desestabilización. Una situación de crisis provoca una desestabilización en todos los procesos comunicativos. Las relaciones de la empresa con su entorno se van a modificar. Si antes de la crisis las relaciones con los periodistas era cordial, tipo relaciones públicas si quieren, cuando la crisis estalla, los periodistas van a golpear a la empresa y van a querer noticias calientes. Y van a intentar obtenerla de cualquier manera. Y como consecuencia de eso, las maneras de conseguir esas noticias, los instrumentos, etcétera, por esa noticia caliente que se está buscando, no necesariamente van a llevar los periodistas con un proceso o un protocolo que exige una noticia, digamos, seria. Y por lo tanto, pueden generar también información no verificada. Y ese es un problema que va y puede causar desestabilización. Número 5 y el último, hay una tendencia descendente de la calidad de la información. Es lo que estaba también explicando antes, ya que los medios, por disputarse la primicia, ¿no?, van a rebajar la calidad de la información. Obviamente los medios pueden cometer errores, pero esto no debe atribuirse a la urgencia y a la excesiva voluntad de querer conseguir información de cualquier manera. Entonces, ahí sí tiene que trabajar el encargado, el que maneja la crisis en términos de comunicación e información, porque tiene que estar monitoreando a cada momento qué información se está generando. Y muchas veces lo que va a provocar es el rumor. El rumor que muchas veces se convierte en información por este fenómeno de la bola de nieve que muchos teóricos han mencionado en los libros. El tema y el uso de Internet, como luego vamos a ver, ha acentuado este rasgo. Es decir, ahora con Internet la velocidad de la información o la desinformación se ha acrecentado en términos de comparación con los medios clásicos y por lo tanto habrá que trabajar mucho más en ese sentido. Bien, hasta aquí la clase. Nos ha llevado un poco de tiempo la participación, pero creo que valió la pena porque una clase de comunicación sin intercambio de participación es una clase que se corre el riesgo de que las personas se duerman. Entonces, nada más por hoy. Les agradezco ahora sí de su participación y colaboración en esta clase. Y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Tengan ustedes una buena tarde.
Muchísimas gracias, Magíster. Hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias, Magíster. Muchas gracias, estimado Magíster Campos. Muchas gracias a ustedes.